compartimos este momento con el ingeniero Gaviasi. Gustavo, muy buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? Gustavo Gaviasi, ya con unos cuantos años en el Prodego, una larga trayectoria. ¿Y cuántos años hace que fuiste designado? Entraste con un acuerdo del Consejo Deliberante. Así es, en el año 2003. Qué bien. Hace 16 años, creo. Y antes de eso ya lo teníamos dando vuelta por la municipalidad con Miguelito Graco y trabajos puntuales. Y tu presencia también. En otro momento, así que una larga trayectoria. Contame un poquito cuál es la situación en Goya. La última vez que estuvimos fue cuando comenzó Ignacio Cela y estaban realmente corriendo ustedes detrás de las reparaciones de las bombas y hacer ese mantenimiento que es muy oneroso pero imprescindible para Goya. Es así, estamos continuando y hemos realizado correcciones y mantenimiento autónomo, correctivo en las estaciones de bombeo, fundamentalmente que teníamos algunas bombas con serios problemas. De a poco se fueron arreglando, se continúa todavía con ese proceso de puesta a punto de algunas bombas que son gastos muy grandes y se están tratando por estación de bombeo. Hemos finalizado ya algunos trabajos en la estación Paraguay, prácticamente está finalizado. Hemos conectado un grupo electrógeno de 500 kVA en la misma. Eso da una capacidad de funcionamiento autónomo de la estación de bombeo ante un corte de lluvia. En la estación 25 de mayo ya faltan 2 bombas por reparar, entonces en forma paulatina vamos haciendo ese mantenimiento correctivo en las estaciones de bombeo, ¿no? Para aumentar la capacidad o llegar a la capacidad teórica instalada, ¿no? Gustavo, cuando se hablaba de la estación transformadora oeste, o la curva del cementerio, sí, como lo conocemos nosotros, hablaban de una conexión hacia la vieja usina, ahí frente al regimiento, y la conexión para asegurar la provisión directa de esa vía hacia la estación de la 25 de mayo. ¿En qué quedó? ¿Cómo quedó todo eso? Ya hace unos años, ya más de tal vez 8 años, se ha hecho una interconexión subterránea desde la estación, de la vieja estación de la ADPEC en la calle José María Soto. Ahí hay 10 equipos, si no recuerdo mal, de 1000 kVA en la estación Seco. Eso se hizo un cableado subterráneo hasta la estación 25 de mayo. Eso permite poner en funcionamiento todas las bombas para que sea totalmente autónoma la estación de bombeo. De todas maneras, siempre hay un tiempo muerto de unos 15 a 20 minutos hasta que se realizan ese tipo de interconexiones en un momento clave. Entonces se ha puesto también 2 grupos electrógenos de 500 kVA que con eso se minimizan los inconvenientes que puedan suceder, ¿no? Y la conexión de la nueva estación transformadora allá oeste, que iban para que sea alimentado de ahí, tenga toda una vía, porque eso está como proyecto. Eso es como proyecto. La vía de conexión es entre la vieja usina. ¿Y esos viejos equipos funcionan? Funcionan. Yo en este momento hay alrededor de 10 equipos de 1000 kVA, sí, 1200 kVA. Son totalmente obsoletos. Eso ya. La verdad que no te sabría decir. Fueron utilizados en un momento de crisis energética en el país y en la provincia y estaban funcionando plenamente, ¿no? Bien. Hablamos de la estación de la 25 de mayo porque todas son importantes, pero esa es la que abarca una mayor cuenca. Esa es la mayor cuenca. De todas maneras, también es importante la estación de bombeo Circunvalación, ahí se repotenció. Y ahora, claro, se transformó con el incremento que le hicieron ustedes. Se triplicó prácticamente la capacidad de bombeo de la estación de Circunvalación con 5 bombas KSB.
y 2 grupos electrógenos, lo que hace una totalidad de 1000 kVA disponibles para una situación de emergencia, ¿no? Te pregunto todo esto porque como parte de tu tarea cotidiana sé que el seguimiento de toda la información meteorológica y estadística, y habrás apreciado que aquí, si tomamos un radio de 100 kilómetros, tuvimos ocurrencias de lluvia importantísimas, de las cuales hemos zafado acá, donde todo eso que vos estás mencionando pasa a ser lo más importante de Totalmente, todo. sí, sí. Nosotros en este momento, la situación de la corriente del Niño que se ve afectada en nuestro país, en este momento está en un estado de situación débil, ¿sí? No implica que no puedan ocurrir este tipo de lluvias como ocurren en el Chaco, en Entre Ríos, ¿no? Esta semana en Entre Ríos. De todas maneras, esas lluvias son similares a las que nosotros tuvimos en los años 98, sí. 2009 también, sí. Llovió más de 2000 milímetros, más de 1000 milímetros en el mes de noviembre del 2009, me recuerdo. O sea, tuvimos como ese escenario varios en la ciudad de Goya en los años anteriores, ¿no? De volverse a repetir, y va a haber inconvenientes, pero yo creo que la ciudad está mejor preparada que en aquel entonces, me refiero al año 98, está mejor preparada, tenemos los equipos que no teníamos en aquel entonces, existen grupos electrógenos que nos permiten la autonomía de las estaciones de bombeo. Creo que la mejora es sustancial, lo que se ha venido haciendo en los últimos, diría, 15, 20 años para acá, ¿no? Vamos a otro capítulo. Siempre hablábamos, y especialmente cuando andaba López Soto en el tema, decía, nuestro problema principal y la mayor ocurrencia o afectación está dada por las lluvias, y la prioridad son los pluviales, dentro de todo el esquema de pluviales y defensa. ¿Cómo estamos con el tema pluviales? Cada vez mejor, diría. Para no ir tan atrás, hace más o menos un año se finalizaron las obras, como muestra el cuadrito, no está graficado ahí, pero hacia arriba se puede notar lo que se hizo hace un año. Son los pluviales, siempre en el marco del proyecto ejecutivo de pluviales que se ha hecho en la ciudad de Goya, junto con las defensas. Se observa, hace un año decía, se finalizaron las obras de las cuencas 4 y 8, que son los barrios Mariano Moreno, Escófano, Coembotá, Laguna Bosco. Estamos nosotros hacia el este, sería hacia el norte de la imagen que estamos viendo. Se han hecho obras por un valor de 60 millones con recursos provinciales, ¿sí? Eso está finalizado y funciona bien. Y aproximadamente... Menos una vez que tuvieron un problemita con una bomba de la Laguna Bosco. No, pero la Laguna Bosco es un trabajo todavía que falta hacer. Que no está dentro de lo... Pues le preguntamos a los vecinos ahí. No, pero eso lo aclaro después. Bueno. Después aclaro el tema de la Laguna Bosco particularmente. Dentro de 2 meses más o menos se comenzarán con las obras en la zona que está en la pantalla, en colores anaranjado, verde y celeste. Son cuencas, la 9, la 11 y la 12. Corresponde a la parte sur, sureste, suroeste de la ciudad, y también a un 40% de la superficie total de la ciudad de Goya, que va a ser beneficiada con estas obras por un valor de 300 millones de pesos. Vos estás hablando de lo que vemos en mapa, porque sí, tenemos gente que nos está escuchando por la 93.1 y la 92.5. Estamos hablando con el ingeniero Gustavo Gaviasi, jefe del Prodego, y se está refiriendo a todo eso que nosotros conocemos como San Ramón, Sarmiento. Claro, en estas obras que ya se licitaron y próximamente se va a designar la empresa encargada de hacer las mismas, van a ser beneficiados 37 barrios. En la zona este va a estar el barrio San Ramón, el barrio Esperanza, el barrio Arcoíris, entre otros, y en la parte sur todos los que son los barrios Seimbico, ¿no? Y la parte
central entre la vía y la parte sur, la calle Díaz Colodrero o Avenida del Trabajo, incluye todo lo que es el barrio Alberdi, Villa Vital, Itatí, Resurrección, barrio Pando. Eso representa el 40% del total de la superficie de la ciudad de Goya. La superficie de Goya es aproximadamente 2.200 hectáreas, perdón. Entonces, alrededor de 700 hectáreas van a ser beneficiadas con este tipo de obras, ¿no? Esta es una inversión que se hace a través de la provincia y la nación. ¿De qué características? Son pluviales, son caños de polietileno de alta densidad, esos caños negros corrugados, esos se van a utilizar, se van a hacer canales nuevos, se va a hacer un canal sur que va a vincular la estación de bombeo de circunvalación con el cementerio, para lo cual se van a proceder al tratamiento de expropiaciones de superficies en ese sector, para lo cual la provincia está trabajando también en ese sentido, y lo valioso que son las mensuras que finalizó el municipio. Ahora, y que les llevó. da el nivel para traer desde la zona del cementerio hasta la circunvalación. Eso nos marca qué plato es un pozo de Cascarudo donde estamos nosotros. Es mucha la diferencia entre la zona este y la zona oeste, por eso se hace ese canal, para en una situación de crisis o de emergencia, el agua por gravedad se vaya hasta la estación de bombeo de circunvalación y de ahí bombea al río. Porque esquemáticamente nosotros pensamos que todo lo que viene de Carolina va hacia el oeste y todo lo que viene por el Paraná o el río Santa Lucía viene de norte a sur. Exactamente. Pero como estamos en un plato, poder traerlo parece como imposible si no tenés el respaldo técnico, que ya lo hicieron, obviamente. Estas obras son de fundamental importancia y siempre en el marco del proyecto ejecutivo. Esto está financiado por un fondo FONPLATA, se llama, son 4 países latinoamericanos que lo componen, son fondos destinados a las emergencias hídricas, no reintegrables para la provincia de Corrientes, eso es muy importante. Entonces, ¿nunca tuvimos un crédito así? No, por lo menos que yo sepa. Yo tampoco escuché. Entonces, esto es muy beneficioso, eso es algo que se vino gestionando provincia-nación, y bueno, lo tenemos ahora con la posibilidad de que se lleven a cabo concretamente, ¿no? Sí, y lo importante de lo que nos estás comentando es que no son canales a cielo abierto que tienen todas sus particularidades, y poder hacer funcionar las distintas bombas. Mira, la obra en sí consiste en canales a cielo abierto revestidos con suelo pasto, en algunos casos, y en otros caños, más de 15 kilómetros de cañería eso es lo importante, con tubos enterrados, que no se los va a ver más. Se va a producir un inconveniente en el sentido de que el movimiento o la obra urbana tiene sus particularidades. Y si no, preguntarle acá a todos los de nuestra zona cuando se estuvo haciendo y en plena campaña. Se puede generar algunas molestias, pero bueno. Hasta que se consolida y se entrega la obra. Vamos a tener que tener un poquito de paciencia, pero creo que es beneficioso para toda la ciudad, sobre todo para esa zona en particular, que quiero aclarar, se ha determinado este tipo de obras en esa zona en particular de acuerdo a la vulnerabilidad del sistema, ¿no? Se priorizó aquellos barrios más vulnerables a las inundaciones, como son la zona este y la zona sur del área urbana. Luego se irán gestionando otras obras que necesitamos en la parte céntrica, la parte norte también, en la zona de Madariaga hacia el norte, ¿no? Pero todo de a poco, ¿no? Dentro de este esquema vos me decías con respecto a Laguna Bosco, sí. ¿Qué fue lo que puntualmente pasó? El tema de Laguna Bosco, eso es un proyecto que ya se hizo hace 7 años más o menos. Sí. Como reservorio. Como reservorio, toda el agua de la zona va a la Laguna Bosco y luego por gravedad sale por la calle Jujuy y por la calle Reconquista
¿sí? Hay un canal al fondo, ¿sí? De esa manera escurre normalmente, como toda la vida escurrió la laguna Bosco, ¿sí? Luego se hace la recuperación de la laguna Bosco y se coloca una bomba provisoria, una pequeña bomba provisoria que está conectado a los nuevos pluviales que descargan en el canal de circunvalación. Para ir a la que está al sur de la ciudad. Sí. Esa bomba es provisoria y pequeña. En este momento la laguna Bosco está prácticamente seca, ¿sí? Ya está en Goya la nueva bomba que se va a poner, que va a tener una capacidad de 2,5 millones de litros hora. Se va a colocar una bomba nueva, reparada nueva, que era una que se sacó de la estación de bombeo Circunvalación. Entonces se la va a poner ahí con una nueva estación de bombeo para que funcione y tenga mayor capacidad, ¿no? Esa es una obra inminente que la va a hacer el Prodego. Estamos coordinando algunas cuestiones que tienen que ver con la logística. Hay que diseñar, ya está el diseño, pero hay que hacer toda una casa bomba para que la bomba asiente sobre un hormigón. Esas son las cuestiones que se están arreglando para próximamente instalar esa bomba, ¿no? Gustavo, con todos los trabajos hechos, más esta licitación que se abrió en Corrientes no hace mucho y ya está adjudicada, ¿cuál es el cuadro de situación dentro de la planificación de los pluviales de Goya? ¿En qué porcentaje dentro de ese objetivo final estamos ahora? Yo te diría que estamos ya casi en un 50% de ejecución de obras de lo proyectado. De lo proyectado, ¿no? Y debemos seguir gestionando, se está trabajando en ello también para continuar con este proceso de gestión de pluviales, como ser toda la parte del módulo 7. El módulo 7, para que la gente sepa, es de la calle Brasil hacia el oeste, ¿sí? Es muy importante la calle Brasil, el pluvial de la calle Brasil, el pluvial nuevo de la calle 9 de Julio, el pluvial de la calle Rolón, que también lleva un pluvial desde Reconquista hacia 25 de Mayo, ¿sí? Entonces, hay todavía obras importantes en la ciudad que debemos seguir gestionando, ¿no? Pero lo bueno que tiene este proyecto ejecutivo es que está dividido en módulos, entonces nos permite ir licitando, por decir, de alguna manera, por parte, ¿no? Sin superponer acciones. Vamos a otro capítulo. Decía antes que llegues, hace mucho venimos con la traza, la liberación de la traza y las interminables mensuras y el tema de que estaba todo listo pero faltaba una. ¿Cómo estamos hoy? Hoy está todo presentado en Corrientes, todo el trabajo que se ha hecho sobre la parte sur, la parte norte y la parte frontal. La provincia está trabajando en el sector sur porque se necesita expropiar una porción para hacer el canal que está dentro de las obras que van a empezar dentro de 1 mes y medio o 2. Entonces, se están haciendo esos trabajos de liberación de traza en ese sentido para hacer un canal. O sea que bienvenido el trabajo de mensura que hizo la Municipalidad de Goya para como contrapartida, vamos a decir, del municipio hacia la provincia en relación al procedimiento y el proceso que es largo de liberación de traza, ¿no? Porque acá ahora viene un cuerpo pericial donde va a evaluar las mensuras, va a evaluar y observar los terrenos, hacer una evaluación y determinará los montos a pagar por esa expropiación, ¿no? En alguna de las reuniones que ustedes convocaron con el intendente, se hablaba de la traza y los problemas que se presentaban en distintas zonas. Puntualmente, digamos, desde la curva del regimiento hacia el sur, y desde esa venía la traza al costado del camino al regimiento, y eso implicaba que quedaban propiedades que las vemos cuando pasamos por ahí, valiosas, turísticas, que están fuera. ¿Cómo se perfila solucionar eso? Bueno, ese es un tema
La normativa dice que entre la defensa y el río no se puede asentar nada. Eso escuchamos en las reuniones. Bueno, nosotros hacemos la parte que nos corresponde cuando vemos nuevos asentamientos, hacemos el control, las actas correspondientes y se toma cartas en el asunto, ¿no? Es un problema bastante embromado porque la gente, así como se asienta ahí, también se asienta en las zonas de laguna que produce el mismo efecto. Sí. Pero volviendo al tema de defensas, las personas, cuando se hizo el análisis de la zona para determinar la superficie que iban a ser afectadas por la traza, están perfectamente identificadas aquellas personas que estaban en ese momento. De ese momento a la fecha se han asentado muchos, claro, y cada cual sabe lo que le corresponde. Está prohibido y seguramente la ley lo actuará, sí, en ese sentido, ¿no? Bueno, todo un tema para resolver, pero puntualmente con las mesuras el trabajo de campo está finalizado, está en la provincia, eso indudablemente se va a ir ejecutando en la medida de las posibilidades de conseguir los créditos, ¿no? Ahora, en todo este lapso, la municipalidad, el Prodego, y entiendo todo con recursos propios del municipio, se fueron los puntos más críticos de la ciudad en las defensas provisorias, reforzando. Vamos por caso, desde la Costanera, en Juan Esteban Martínez, ponerle hasta San Martín, que era un lugar muy vulnerable. Eso fueron haciendo los trabajos. ¿Cómo están? ¿Ustedes llevan un control, hacen una revisión de el fortalecimiento de las defensas provisorias? Sí, nosotros vamos monitoreando continuamente toda la costa de Goya, desde el Remanso hacia acá, por decirte, o desde el río Santa Lucía, si se quiere, hacia el sur. En su momento hemos recuperado espacios, ¿sí?, que el río nos había comido, como que decían que era imposible, y se hizo. Y se hicieron. Ignacio, cuando era secretario de Planeamiento, ya insistía, decía: miradores, tenemos que hacer algo y ponerle unos bancos, que la gente vaya a tomar mate, bueno, pero tenemos que ganarlo. Así es, eso se ha hecho, se han recuperado más de 300 metros en distintos sectores, y que hoy son unos paseos agradables, ¿no? Sí. Y sobre todo se reforzó la costa. Eso es lo más importante. Sobre era muy vulnerable. Yo me acuerdo, para cruzar desde Juan Esteban Martínez hacia Ejército Argentino, teníamos que hacerlo colgado del alambre, sí, en canoa, para llegar a la otra calle, a la esquina del Náutico, por decirlo. No había forma. Bueno, hoy, después de ese trabajo que se hizo, en 2007, 2008, ¿sí?, 2009, se ha podido acceder, y hoy está protegido y un paseo. Exactamente. Y así vamos haciendo en la medida de las posibilidades, porque es costoso, son trabajos que nos llevaron en forma particular así 2 años cada uno de ellos, así que tiene su proceso, ¿viste? ¿Sabes qué? De todas maneras, sí, la parte urbana, vamos a decir, está dentro de todo consolidada, requiere algunos trabajos de rectificación, pero en los últimos años nos estamos abocando a la parte más hacia el norte, te diría desde el canal de Chape hacia el norte. Ahí hay un gran asentamiento desde el camino al Remanso hacia la costa, y debemos tratar ese tema. Pero vos le ganas 1 metro y te come el río 2. Con los recursos disponibles hasta este momento hemos hecho y estamos aportando en forma de terraplén de avance, con escombros de gran porte, en algunos casos también se ha adquirido piedra basáltica de primera voladura, y de esa forma vamos corrigiendo algunas socavaciones o retiro del suelo. Es un trabajo difícil, no se puede acceder fácilmente, ¿me entendés? Entonces, por ahí cuestan hacer los trabajos, ¿no? Tenemos las defensas de Goya cierran el circuito en el canal de Chape. Sí. De ahí viene todo un frente que está consolidado de oeste a este, termina la circunvalación,
en la parte frontal trabajaron todo lo que pudieron. Así es. Y llegamos al canal de Chape y de ahí vamos hasta el río Santa Lucía. ¿En qué consisten los estudios, lo que hoy se contrató? ¿Cuál es el cuadro de situación? Bueno, como todos sabemos, los que son pescadores y los que no son pescadores, que el río viene comiendo hace muchísimos años, no solo la ribera izquierda del Riacho Goya, sino la isla de las Damas. Es común a todos. Creo que el San Martín. En la punta del San Martín. Yo creo que todos saben, de alguna manera, que la costa se está erosionando, ¿no? No es ajeno a la gente. Bueno, hoy, a través de gestiones que hizo la Municipalidad, el Intendente Ocela, con la Subsecretaría de Recursos Hídricos y el Ministerio del Interior, se ha conseguido, y a través del ICA, esto se está haciendo Ministerio del Interior, ICA, Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, se ejecute a través de una consultoría, PROAS ESIN, un estudio y un proyecto ejecutivo licitable que estaría dentro de 3 meses más o menos, según lo indicado por los consultores en la última visita, para que luego se consigan los recursos y se determine si es posible hacer las obras, ¿no? ¿En qué consiste? En esta instancia se juntaron con todos los antecedentes y van a hacer todos los estudios, pero entre las soluciones sería el control de erosiones del Riacho Goya, desde el sur del río Santa Lucía hacia el norte del canal de Chape, y están viendo la posibilidad de que no se siga erosionando más la punta del San Martín, con algún sistema que ellos indicaran de protección para ese efecto, ¿no? De todas maneras hay que hacer algunos estudios ambientales y de comportamiento del río, porque eso lo requiere. En eso va a consistir la solución. En esa fotografía lo que se puede observar es desde el año 44 hasta el año 2009, según los registros que se tienen, cómo fue erosionando el río Paraná en general y en particular la zona de la isla de las Damas y el Riacho Goya. Desde el año 44 al 2009, como dice la imagen, más de 1000 metros se corrió la punta de la isla de San Martín, sí, hacia el sur, y en la ribera izquierda de la isla de las Damas, o sea, la parte que va hacia el río Paraná, se corrieron más de 500 metros. Eso indica cómo va erosionando y cómo evoluciona el río Paraná de acuerdo a su geomorfología y característica que tiene el río en esta parte del río Paraná, porque no todo el río Paraná se comporta de igual manera. En el tramo medio tiene un comportamiento distinto a lo que es el tramo superior del río Paraná. Entonces, ahí se pueden observar las distintas erosiones. Y si uno observa en la parte del Riacho Goya de la imagen, se ha erosionado más de 200 metros desde la punta del río Santa Lucía, de la desembocadura, hacia el canal de Chape. Entonces, como ves, se ha erosionado muchísimo. Y lo mismo, te digo, Goya, nosotros cuando éramos chicos, no vos, yo, íbamos caminando, en esta época cruzábamos caminando, nos íbamos a la Boca Falsa. Después empezó el tema en el 83 con Pacho Balestra, cuando esa gran crecida, y fue la primera vez que se hizo el dragado en Goya, y se refuló, se rellenó todo allí donde es el nono ahora, lo de prefectura, todo el Tapocó, se rellenó en ese momento y se profundizó. Ahí ya cambió, claro, la morfología del arroyo. Después, cuando estuvimos con Daniel Ávalo, que también votaba en la municipalidad, se hizo otro dragado. Se incrementó eso y se dragó también en la zona del puerto. Cuando vos, explicarlo mejor vos, se hace un pozo y bueno, se acelera el caudal del agua, y eso produce mayor erosión y transformó lo que era un arroyo
que se secaban. Yo tengo fotos jugando al fútbol ahí en el medio del río. De todas maneras, más allá de más allá del dragado que se hizo el río Goya, si uno lee un poco el comportamiento del río Paraná a lo largo de su historia, te diría, tiene un comportamiento como indica la imagen, ese comportamiento de la fotografía que es alusivo a la ciudad de Goya, se da en todo el tramo medio del río Paraná, desde Corrientes hasta Rosario más o menos, ¿sí? Se da ese comportamiento. Una constante. Donde había islas, hoy no hay más, y así, donde era el río hay unas hermosas islas. Eso se refiere al comportamiento del río, que es meándrico o sinuoso, es la forma de comportarse el río, que está compuesto por islas, arroyos y ríos menores, ¿no? Es un comportamiento característico del río, lo que hace que aporte y a veces erosiones. Entonces, el tema de los trabajos de dragado, podría haber tenido una influencia en su momento en particular, pero el río Paraná tiene un aporte espectacular de sedimentos que evoluciona constantemente. Entonces habría que estudiarlo un poco más a ese tema, ¿no? Bueno, Lo que te quiero decir concretamente, y así con pocas palabras, el comportamiento del río Paraná no es porque se dragó acá en la ciudad de Goya, es mucho más amplio, si se quiere, ¿me entendés? Entonces yo a lo que me refiero es cómo cambió el arroyo, y no en muchos años, porque hasta se cruzaban autos, los fabriqueros de ladrillo del otro lado cruzaban los tractores de ida y vuelta. Para ir conociendo un poco la tipología del río Paraná, el río Paraná tiene una velocidad, por ejemplo, en el río Paraná de 2 metros más o menos por segundo. En el riacho Goya no supera el metro por segundo la velocidad del río. Las mayores velocidades se dan a la entrada del río, ¿sí?, del riacho Goya, ¿sí?, y disminuye hacia el sur la velocidad del río. ¿Por qué disminuye? Porque el agua, parte de esa agua que entra, se introduce a la isla de la Dama y hace que la velocidad del río disminuya, ¿no? Por eso es que se quiere proteger la isla de las Damas, para que no siga erosionándose. Perfecto. Ahora, vos decís, el río Paraná tiene una constante en toda su parte de llanura. Te pregunto lo siguiente, y estuvimos acompañando al gobernador en los trabajos que están haciendo del puerto de la Valle, que está poquitos metros, una poca distancia arriba de la desembocadura del Santa Lucía. Están haciendo espigones, y en esa, de lo último que yo recuerdo andando por ahí, no, hace mucho que no me voy, pero habían zonas que tenían 100 pies, es decir, 30 o 30 y pico de metros. Con las defensas que hicieron en la Valle, la costanera, con los trabajos que están haciendo para el puerto, están como asegurando esa área que no se erosione. ¿En qué medida se enlaza eso con el comportamiento del río en el inicio del riacho Goya? Bueno, lo que solucionás en ese sector en particular se traslada aguas abajo. Eso es así, físicamente actúa así. Entonces eso también deberá estudiarse, la incidencia que tienen las escolleras aguas abajo y en qué porción aguas abajo afecta, para ir tratando el tema, ¿no? Sí. Si no, el problema que tiene Mar del Plata hoy es ese. Se empezaron a hacer escolleras en la zona del puerto, y hoy creo que cada vez vienen más hacia el norte las escolleras, porque producen el efecto erosivo hacia arriba, ¿sí? Sí. Por eso se está haciendo cada vez más escolleras en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Porque el problema se va trasladando, ¿sí? Entonces eso es algo que se deberá estudiar en la zona, particularmente de asentamiento del puerto, el nuevo puerto de la Valle, ¿no? Sí. Y cómo va a actuar todo eso aguas más abajo todavía. Que ya están, las escolleras prácticamente están trabajando a full todos los días. Sí, sí. Gustavo, sintetizando, y te agradezco mucho que hayas venido y poder conversar con vos de todo
estos temas que son clave para la ciudad de Goya, no porque nos hagamos leguleyos y opinadores, pero es nuestra vida y nuestra seguridad, entonces tenemos que tener conocimiento. ¿Cómo evaluás vos este paso de que antes, más allá del esfuerzo que puedan hacer ustedes, que es mínimo en relación a la gravedad de todas las circunstancias, en toda la zona del remanso, este estudio previo por personas capacitadas, empresas preparadas para eso, ¿qué función cumple dentro del esquema? Mirá, respecto a los trabajos que se están desarrollando en materia de erosión de costas, me parece fundamental lo que se está haciendo. Inclusive se le va a solicitar que el estudio sea más abarcativo, ¿no? A la parte sur de la ciudad de Goya. ¿Sí? Está hecha las defensas frontales que cubren 6 kilómetros, ¿no? Sí. Hacia el norte estaría abarcado por el proyecto ejecutivo que se está realizando del río Santa Lucía hacia el sur, Sí. pero también hay que encarar desde el camino al puerto y el terraplén Pagliettini o defensa Pagliettini hacia el sur, por las erosiones fundamentalmente que se producen en la zona de la curva del Club Unida, ¿sí? Bueno, eso me parece fundamental. Tal es el caso que el fin de mes, para el 27 o 28 de junio, se va a hacer un taller para funcionarios y técnicos relativos a los proyectos ejecutivos de control de costas que se van a ejecutar y que se tienen que ejecutar hacia el sur también. Esa es una opinión mía y de los ingenieros también, ¿no? Bueno, me alegro que estén trabajando en todos los frentes, y yo suelo decir acá en el programa que estamos circunstancialmente bendecidos en esta área en este momento. Si analizás la ocurrencia de las lluvias en el Paraguay, en Formosa, en Chaco, toda la cuenca del Paraguay, la cuenca del río Uruguay, con crecidas importantísimas, y por suerte en todo lo que hace a la cuenca del Paraná, que es la que a nosotros nos afecta en forma directa, está tranquilo el tema hasta ahora. Y las otras lluvias que sucedieron en localidades de menos de 100 kilómetros de Goya. Así es. Como te decía hoy, tenemos un niño débil, pero no implica que ocurran lluvias importantes como las que ocurrieron puntualmente en la zona de Paraguay, en zona de Pilar, Asunción, Chaco. El Chaco está muy complicado en la parte, sobre todo en la parte oeste del sí. Chaco, ha perdido toda su producción, sí. Y también algodón me refiero, y también la parte soja, y también la parte ganadera está muy complicado el Chaco. El Paraguay también, nosotros tenemos contacto con gente del bañado Ñaembucú, de Pilar, donde hemos ido varias veces a hablar sí. con la gente y enterarnos un poco de su problemática, que es medio la misma que sí. la nuestra. Clorinda es medio parecido. Están muy complicados en ese sector, y también la provincia de Entre Ríos tuvo la semana pasada, hace unos días, lluvias intensas, y nos estamos salvando, ¿no? Muy bien. Pero bueno, la ciudad está mejor preparada que en muchas otras circunstancias, creo. No implica que no tengamos algunos inconvenientes. Yo siempre hablo de minimizar el efecto. Sí. El problema no se va a eliminar porque la ciudad está emplazada en un valle aluvial y tiene sus consecuencias, ¿no? Así como nos ofrece sí. ventajas, sí. también tenemos problemas, ¿no? Bueno, Gustavo, muchas gracias por venir y que sigan trabajando como lo hacen hasta ahora. Muchas gracias.